Bueno, hoy vamos a ver el tema de matrices y para este tema vamos a hacer una introducción teórica sobre qué son las matrices, cómo las podemos operar entre sí y calcular al final el rango de una matriz. En primer lugar, una matriz se define como una tabla ordenada de escalares, es decir, que una matriz se asemeja a una tabla en donde tenemos celdas y cada una de las celdas contiene un elemento. Ese elemento está ordenado, que quiere decir que cada elemento contiene o es parte de una fila y de una columna determinada. Las matrices se denotan con letras mayúsculas, por ejemplo, A, y se escriben entre paréntesis o también en algunos libros van a encontrar como entre corchetes. Entonces vamos a escribirlo entre paréntesis, que son los que nosotros usamos en clase, entre paréntesis y los elementos que forman las matrices se determinan por números, perdón, por letras minúsculas. Por ejemplo, A, así. Estos elementos, para hacer una tabla ordenada de escalares, como les dije, son escalares. O sea que A, estas A, digamos, son escalares, son números. Em, y tienen un orden. Por ejemplo, esta primer A está en la fila uno de la matriz y en la columna uno de la matriz. Entonces se llama uno uno. A sub uno uno. Esta, por ejemplo, se llama A sub uno dos. Esta A sub uno tres. Esta se llama A sub dos uno. Fila 2 columna uno. Fila 2 columna dos. Fila 2 columna tres. Fila 3 columna uno. Fila 3 columna dos. Y fila 3 columna tres. Entonces, cada elemento de la matriz tiene un orden que determina la fila y la columna en donde se encuentra. Las filas de una matriz son todos los elementos vistos de forma horizontal y las columnas son los elementos vistos de forma vertical. Las matrices tienen un orden. El orden de una matriz es el número de filas y columnas que tiene la misma. Este caso, por ejemplo, el orden de la matriz es 3 por 3. El orden de las matrices se escribe por m, cantidad de filas, y n, cantidad de columnas. M por n, ¿sí? En algunos casos también tienen al revés. N primero de filas y m de columna, es lo mismo. Entonces, una matriz tiene orden m por n, en este caso, ¿sí? M filas primero por columnas segundo, m por n. Ahora, si m coincide con n, o sea, si son iguales, como en este caso, la matriz tiene un nombre y se llama cuadrada, matriz cuadrada. Y si m, vamos a escribir acá cuadrada, y si m no coincide con n, entonces la matriz se llama rectangular. Rectangular, ¿sí? Si la matriz no coincide el número de filas con el número de columnas, la matriz se llama rectangular. Es un concepto de matriz cuadrada y rectangular muy interesante porque después, cuando pasemos a la siguiente unidad que son determinantes, nos sirve bastante. Así que bueno, ténganlo en mente siempre que si m coincide con n se llama cuadrado y si no, se llama rectangular. Bien, las matrices en sí son tablas, como habíamos dicho, que cumplen algunas propiedades o algunas operaciones, perdón, entre sí. Las matrices se pueden sumar, se pueden restar entre sí, se pueden multiplicar entre sí. Lo que no podemos hacer es dividir matrices. Yo no puedo dividir una matriz A dividido otra matriz B. Tampoco puedo tener una raíz cuadrada de una matriz. Puedo elevar a la potencia de una matriz siempre y cuando sea cuadrada. Si es cuadrada, puedo elevar, por ejemplo, la matriz a al cuadrado. Puedo hacer esto. Pero vamos a ver más adelante cómo se hace. Pero solamente si es cuadrada. Si es rectangular, otra vez no se puede. Entonces, bueno, las matrices podemos aplicar operaciones con matrices, pero antes de eso vamos a ver algunos casos de matrices especiales. Por ejemplo, vamos a hablar de una matriz especial como por ejemplo la matriz fila. La matriz fila es aquella matriz que está formada por una fila solamente. Entonces, será de la siguiente forma. Por ejemplo, la matriz B está formada por elementos de solamente una fila. Por ejemplo, uno menos 2 3.
Entonces esta matriz, por ejemplo, es de orden 1 por 3. Las matrices filas siempre tienen elementos A sub 1 1, A sub 1 2, puntos suspensivos, A sub 1 n. O sea, puede tener infinitos elementos, pero siempre de la misma fila. Entonces va a ser, el orden puede ser uno siempre, porque es una fila, por la cantidad de columnas que tenga la matriz. Sí, puede tener infinitas columnas, pero siempre va a tener una sola fila. Caso contrario, la matriz columna. La matriz columna solamente tiene una columna, o sea que tiene esta forma, por ejemplo, matriz C es igual a 1 2 3. Entonces en este caso, la matriz sería 3 por una, 3 filas por una columna. O sea que en la matriz columnas, los elementos tenemos A sub 1 1, A sub 2 1, y pueden seguir hasta infinito y tener A sub eh, M, perdón, N1, ¿sí? Eh, la misma cantidad de, perdón, acá está mal, este es M1, M sub 1. Voy a eliminar una cosa, no, no, no me voy a dejar eliminar. Ahí tenemos M sub 1, ¿sí? O sea, la cantidad de filas, cualquier sea, pero siempre en la columna 1. Entonces, en este caso va a ser M por 1, el orden, ¿sí? La cantidad de filas que yo quiera por siempre una sola columna. La matriz nula es aquella matriz que tiene todos sus elementos cero y se denota así con cero o con un símbolo negado también. Acá sería 0 0 0 0. Por ejemplo, esta matriz es de orden 2 por 2. Todos sus elementos son cero. La matriz de identidad, que se escribe con I, eh, todos sus elementos de la diagonal principal van a ser 1 1 1 y los otros son cero, ¿sí? La diagonal principal de una matriz son los elementos donde su I es igual a J. O sea que el número de filas, el orden del número de filas es igual que el orden del número de columnas. A sub 1 1, por ejemplo, o A sub 2 2, o A sub 3 3, ¿sí? Esto sería la diagonal principal. Lo mismo acá, ¿sí? La diagonal principal son 1 y todos los demás 0. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta en las matrices, que yo me olvidé decirles antes, es que las matrices, por ejemplo, si yo digo un elemento A sub 1 2, este 1 2 representan letras también, que se llaman IJ. O sea, A sub IJ es la I representa el orden en las filas y la J representa el orden en las columnas. También es interesante saber este concepto porque después lo vamos a utilizar bastante. Entonces, bueno, cada elemento, por ejemplo, en este caso, A sub 1 2, uno sería I y 2 sería J, ¿sí? O sea que A sub IJ es la forma general de escribir los elementos dentro de una matriz. Bien, con esto entendido, lo que vamos a ver ahora son matrices que se llaman simétrica y antisimétrica. Las matrices simétricas son aquellas matrices cuyos elementos A sub i j son iguales a sus elementos A sub ji. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver un ejemplo. Matriz A, donde tengo este, este conjunto de elementos. eh, Esto es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque sus elementos A sub i j, supongamos este elemento que tengo acá, el uno, es el elemento A sub 1 2, primer fila, segunda columna. Tiene que ser igual, según esta definición, a su elemento A sub 2 1. O sea, segunda columna, segunda fila, primera columna. Entonces son iguales, decimos que la matriz es simétrica. Por ejemplo, este cero es igual a este cero. Este elemento es A sub 1 3 y este es A sub 3 1. Son iguales.
o este menos 4 es igual a este menos 4. A sub 2 3 es igual a sub 3 1, a 3 2 perdón. Entonces sus elementos cuyas orden está invertido, digamos, en las filas y columnas, son iguales, entonces la matriz se llama simétrica. Y si son opuestos, se llama antisimétrica. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Los números o los escalares que forman parte de la matriz diagonal principal de la matriz, en ese caso no tienen que ser iguales a nada porque no hay un elemento A sub 2 2 y el opuesto o invertido del orden y columnas de filas y columnas del A sub 2 2 es A sub 2 2. O sea, no hay otro. Entonces, solamente aquellos que son diferentes. ¿Me explico? Porque el elemento A sub 2 2, si invierto fila y columna de esto, me va a seguir dando A sub 2 2. O sea que 3 tiene que ser igual a 3 nomás, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, este 3 no tiene un elemento simétrico porque es el mismo. En cambio, los otros sí. Bien, eso es la matriz simétrica. Si hablamos de una matriz antisimétrica, es aquellos matrices donde sus elementos, escribir acá abajo, A sub i j, son los opuestos a sus elementos A sub j i. Por ejemplo, vamos a hacer uno acá. eh, así. En este caso, si ustedes observan, el uno A sub uno 2 es el opuesto de A sub 2 uno, porque este es uno y acá el opuesto es menos uno. Este es menos 3 y su opuesto es 3. Este es 2 y su opuesto es menos 2. O sea que cada uno tiene su opuesto, ¿sí? En este caso, entonces, la matriz se llama antisimétrica y en el otro se llama matriz simétrica. Bien, una vez que vimos estas matrices especiales, hay muchas más, se las pueden estudiar en su teoría. Estas son las que nosotros nos interesa para que podamos ir trabajando. Ahora más adelante vamos a ver matriz triangular superior y triangular inferior, pero por ahora esta la que vimos nos sirve para poder hacer operaciones con matrices.